Vamos con la última parte, que es Estados Unidos, Argentina y los ejes regionalistas. Preparé unas cuantas cosas interesantes para esta última parte. Y uno dice, ¿qué tiene que ver con canciller alemán, la Unión Europea? Bueno, justamente, esta nota Radar Austral dice, el canciller alemán advierte que la credibilidad de la Unión Europea se verá afectada si no entra en vigor el acuerdo con el Mercosur. Friedrich Merz afirmó que la aprobación del acuerdo debe ser una prioridad de la Comisión Europea. ¿Saben cómo se llama esto? No hay plata, básicamente, ¿no? No hay plata, entonces hay que hacer un acuerdo, pues si no, no tenemos de dónde sacar materia prima, muchachos. A ver si entendemos. El canciller de Alemania sostuvo que la entrada en vigor del acuerdo de asociación entre Unión Europea y Mercosur constituye una tarea prioritaria. De lo contrario, la imagen del bloque podría verse afectada de cara al futuro. No, claro. No se afectó para nada hasta ahora. Dice, si no logramos un acuerdo negociado durante 25 años entre en vigor, eso afectará la credibilidad de la Unión Europea en todo el mundo de cara a nuevos acuerdos. Las negociaciones del acuerdo UE-Mercosur concluyeron a finales de 2024 tras más de 2 décadas de esfuerzos diplomáticos. Actualmente se están realizando las revisiones jurídicas del texto, cerrado el 6 de diciembre del año pasado, y las traducciones en todos los idiomas correspondientes. Acá vemos una foto, miren, cuando estaba todavía la calle Pau en Uruguay. Ahí está el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a los mandatarios de los Estados miembros del Mercosur, Argentina. Claro que creo que Argentina era presidente pro tempore, ¿no? Todavía. Uruguay, Brasil y Paraguay. Tras el cierre del acuerdo, Montevideo, diciembre de 2024. Claro. La revisión legal y la traducción del texto ya estarían a punto de finalizar, por lo que se espera que la firma tenga lugar antes de fin de año. Sin embargo, las tratativas para avanzar hacia la entrada en vigor del acuerdo estuvieron bajo una fuerte presión política de países como Francia, cuyo sector agrícola rechaza la pata comercial del acuerdo con el Mercosur, y sí. Francia sigue siendo bastante proteccionista con su campo, digamos. El acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur es amplio e involucra diferentes áreas de cooperación entre ambos bloques. Uno de los pilares es un tratado de libre comercio que busca la reducción progresiva de los aranceles sobre más del 90% de los bienes y servicios, iniciativa a la que los agricultores europeos se han opuesto permanentemente. Bueno, eso también vale para un acuerdo con Estados Unidos. A ver si ustedes se piensan que los históricos farmers estadounidenses están de acuerdo con comerciar de forma totalmente libre. A ver, estamos de acuerdo en que Estados Unidos es un país que tiene aranceles relativamente más bajos que cualquier otro país. Está fuera de discusión. De hecho, ahora justamente los está subiendo porque están compensando, ¿no? Trump los sube para compensar la disparidad que había. Pero, aún así, Estados Unidos contiene barreras pararancelarias que son las que muchas veces no se tienen en cuenta. Por ejemplo, las que genera la FDA, ¿no? La Agencia de Comida y de Regulación de Drogas ¿no? Y de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la FDA, para que tengan en cuenta, opera en un país como Ecuador, que tiene economía dolarizada, y dentro del paquete de la dolarización le metieron las regulaciones de la FDA, por lo cual, por ejemplo, el tabaco que puede entrar a Ecuador es muy limitado. ¿Por qué? Por regulaciones de la FDA. ¿Por qué? Porque precisamente quieren garantizar que el grueso del tabaco no corra por ese lado, sino por otro lado, que le conviene al comercio, básicamente a la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Tan simple como eso. Entonces, lo mismo pasa con los farmers. Los farmers estadounidenses, uno de los primeros sectores que visitó Bush, ¿no? George W., ¿no? El hijo, cuando asumió como presidente, los invitó a la Casa Blanca y dijo, tranquilos muchachos que nadie los va a dejar solos. Así que esto es algo que no es solamente de los europeos. Si bien algunos aspectos del acuerdo de asociación UE-Mercosur requieren la ratificación de los parlamentos nacionales de los Estados europeos para entrar en vigor, el Tratado de Libre Comercio podría implementarse de manera provisional con la sola aprobación de los órganos de la UE. Por este motivo, el acuerdo se ha encontrado con fuertes presiones políticas de cara a su tratamiento legislativo dentro del bloque. En tanto, Alemania y Brasil parecen estar alineados en su disposición a lograr que el acuerdo avance. Interesante. A principios de julio, el gobierno brasileño asumió la presidencia pro tempore del Mercosur, tras la cumbre que tuvo lugar en Buenos Aires. En este marco, la firma del acuerdo sería el principal objetivo de Brasilia antes de que finalice su presidencia temporal a finales de este año. La semana pasada, el representante de la delegación de la Unión Europea de Brasil, Jean-Pierre Bou,
fue consultado sobre las demandas de Francia de reabrir negociaciones para introducir cláusulas que ofrezcan garantía a sus agricultores. Frente a corresponsales extranjeros, el diplomático europeo afirmó que la fase de negociación ya fue cerrada y que, según la información disponible, no hay intención de reabrirla a pesar de la insistencia del gobierno de Macron. Bueno, esto es interesante porque acá vemos también otro matiz ideológico distinto de lo que suelen ser los lugares comunes, ¿no? Un gobierno que muchas veces se le dice comunista, como el de Brasil, es uno de los países que impulsa un acuerdo de libre comercio con Mercosur, Unión Europea. Para entender lo que es el liberalismo establishment, ¿no? Que no es el libertarianismo, es otra cosa. ¿Es necesario que un país de la Unión se oponga para que caiga ese acuerdo? No sé si es tan simple como eso. No es una asamblea la Unión Europea, ¿eh? Vos pensás que tiene el Parlamento Europeo, tiene el Consejo Europeo y tiene el órgano ejecutivo, así que de alguna manera, bueno, la comisión sería, ¿no? La comisión sería el órgano ejecutivo, así que es la que preside von der Leyen. Así que en realidad tiene instituciones representativas propias. Es una gobernanza mucho más aceitada, digamos. La última parte ya tengo una nota más de Infobae que tiene que ver con, ahora sí, la negociación de Argentina con Estados Unidos. Dice, Argentina y Estados Unidos ajustan detalles del acuerdo de aranceles y definen un anuncio conjunto entre Milei y Trump. Nos comenta Roman Lechman, ¿no? Roman Lechman, que es un histórico periodista. La administración republicana privilegió su alianza estratégica con el gobierno de La Libertad Avanza en un escenario regional atravesado por los conflictos políticos con Brasil, México y Canadá. Esto es importante porque de acá viene la conclusión que después voy a tratar de desarrollar cuando termine esta nota, ¿no? Tiene que ver con el tema del regionalismo y las alianzas regionales. A diferencia de Brasil, México y Canadá, Argentina se aproxima a cerrar un acuerdo arancelario con Estados Unidos que no deriva de un enfrentamiento comercial. Al contrario, Donald Trump privilegia su alianza estratégica con Javier Milei y definió que no castigará a la Argentina con la suba de aranceles de bienes exportables hacia Estados Unidos, como ya lo hizo con países de la región que puso en su índice personal. Brasil es el ejemplo básico de la presión geopolítica que ejerce Trump con estados que considera enemigos en América Latina. El líder republicano factura a Lula da Silva por su alianza con China y Rusia en los BRICS y por el enfrentamiento con Jair Bolsonaro, acusado de promover un golpe de Estado en contra de Lula a principios de 2023. La negociación más intrincada y profunda prácticamente terminó hace 2 días en Washington, y por eso el embajador argentino Luis Kreckler ya regresó a Buenos Aires. Kreckler representó al país frente a los negociadores de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, y lo que aún está pendiente se resolverá en las próximas horas a través de contactos telefónicos entre la Cancillería y la Oficina del Representante Comercial. La hoja de ruta del acuerdo bilateral tiene los siguientes ejes técnicos. 1. Incluye al menos 100 posiciones de comercio exterior. 2. Los aranceles irían de 0 a 10% en general. O sea, para lo que se viene considerando para el resto de los países, bastante bajo. Todavía se negocian los aranceles específicos del acero y el aluminio, que Trump ubicó en 50%. Bueno, obviamente. Esas cosas ya la tendrías que dar por descontada. 4. Habría un aumento de los volúmenes exportables que implicaría una mejora comercial para la Argentina. 5. Frente al resto de América Latina, en términos amplios, Argentina quedaría con una ventaja arancelaria para sus productos que se exportan a Estados Unidos. El canciller Gerardo Bertein y el ministro de Economía Luis Caputo articularon un equipo de trabajo para ajustar en tiempo real la negociación que emprendía Kreckler en Washington, D.C. Dice en Washington, Bertein y Caputo son apoyados por el embajador Alec Oxenford, Juan Cortelletti, jefe de misión adjunto, y Julia Hofstad, titular de la sección económica y comercial. Al otro lado de la mesa, en representación de la administración republicana, se ubicaron Howard Lutnick, secretario. Bueno, vamos a avanzar un poco. Flexibilidad. De esta perspectiva, Lutnick y Greer eran flexibles para negociar determinados aranceles de bienes argentinos que se exportan a Estados Unidos, pero se mantuvieron reluctantes para aceptar una baja de los aranceles que Trump, a nivel global, estableció para el acero y el aluminio. De todas maneras, muchas veces Trump sorprende con sus decisiones geopolíticas, y respecto al acero y al aluminio, la negociación continúa levemente abierta. Cuando se termine la negociación técnica, Trump y Milei harán un anuncio formal. O sea, no conjunto, pero cada uno por su lado, ¿no? Ya se acordó que la iniciativa pertenece al presidente de Estados Unidos, que utilizaría su cuenta en Truth Social. La línea política del anuncio público se ajusta entre la Cancillería y el ala oeste de la Casa Blanca, pero Trump define el wording final y los tiempos del anuncio.
más política que técnica comercial. Es poco probable que el anuncio se expanda en detalles técnicos. La administración Trump propuso un texto político, a donde se resaltaría la alianza estratégica que une a la Argentina con Estados Unidos. Esto es muy importante. Así sucedió con Trump, cuando Trump comunicó los acuerdos arancelarios con el Reino Unido, Vietnam e Indonesia. Escasa información económica y muchísima argumentación geopolítica, fíjense. No se descarta que Milei y Trump dialoguen antes de la formalidad pública y todo dependerá de la agencia del presidente de los Estados Unidos, que aplacó el ritmo de trabajo por su insuficiencia venosa crónica. ¿Qué? ¿Anduvo complicado de salud Trump? Esto me estoy enterando ahora. Che, todo bien, pero que Trump se haya peleado con Brasil por Bolsonaro en lo personal fue muy boludo. ¿Qué hizo del bueno Bolsonaro? De verdad nunca me entendí que le veían a Bolsonaro. A ver, más allá de eso, yo creo que es por el tema BRICS. Lo de Bolsonaro puede ser una cuestión personal de él, pero a nivel geopolítico lo que más afecta a Estados Unidos es el tema del BRICS. Más que el tema del BRICS, es la excusa de Brasil, porque Brasil, de alguna manera, queriendo entrar a... es un miembro del BRICS, claramente, pero digo, queriendo entrar a todo ese tipo de discusiones, lo hace mientras le quiere cerrar la puerta a Estados Unidos. Que no es la misma postura que tenía Bolsonaro. Bolsonaro podía ir al BRICS, tener una reunión en el foro ese, y bilateral con los distintos miembros, cooperar con India, reunirse con Putin para comprar gas ruso y establecer negocios con Rusia, tener uno de los mayores superávit comerciales con China, pero al mismo tiempo, fuera de lo comercial, entender que a nivel de presencia geopolítica, la alianza era con Estados Unidos. Esa es la cuestión. Bolsonaro era bastante pragmático en su política exterior y lo hacía bastante bien, pese a que a muchos no les guste el estilo que tenía Bolsonaro, etc. Pero era más pragmático que, digamos, que incendiario como podía parecer. Nunca me cayó bien ese tipo en lo personal. Claro, pero ese no es el tema. A vos te puede caer bien o mal, ¿no? A mí no me cae bien Trump en lo personal. Pero yo entiendo que este es el mejor momento para establecer una especie de alianza de América para los americanos. Debe ser un siervo muy leal. No, es que va más allá de eso. Bolsonaro, de hecho, se paraba bastante bien dentro de los intereses de Brasil. Por ahí, en todo caso, era excesivamente sionista, pero más allá de eso, a ver, vos siempre tenés que juzgar no tanto lo que dicen en sus discursos, sus campañas. Fíjate lo que hace a nivel diplomático, lo que hace a nivel comercial y lo que hace a nivel de alianza geopolítica, real. De vuelta, Brasil estaba con Estados Unidos y al mismo tiempo se juntaba con Rusia para importar gas o establecer negocio a partir del gas. Mira, no conocía esa parte de Bolsonaro, gracias por aclarar. No, está bien, me alegro que sirva, porque se ha hecho mucha propaganda contra el gobierno de Bolsonaro en su momento, y está bien, capaz que en parte se la ganó, ¿no? Pero más allá de eso, así como vemos que acá los periodistas son bastante vendehumo, bueno, no es excepción en ningún lado, ¿no? Por faltantes en pandemia y sanciones a Rusia, la escasez de fertilizantes, Bolsonaro, por su alianza BRICS, fue de los pocos países con stock. Claro, ahí está. Gracias, Fede, por el dato clave ahí. Bueno, finalmente les quería compartir unas cuestiones respecto del regionalismo latinoamericano, iberoamericano, hispanoamericano. Esta es una imagen para un escrito que había hecho para mi blog hace ¿cuándo fue? Cuando empezaba el 2022, más o menos. Sí, cuando empezaba el 2022, justamente el 1 de enero se cumplía otro aniversario de la creación del Mercosur. Y yo puse una nota que se llamaba La integración que no supimos conseguir, criticando todo el desastre que fue a nivel ideológico, sobre todo por razones ideológicas, el intento de integración en cooperaciones políticas, más allá de unir nuestras aduanas, ¿no? Como pasa en el Mercosur. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomé como base, no me agoté en el autor, pero tomé como base, porque me pareció muy bueno que haya hecho unos mapas,
comparando los distintos momentos regionalistas de América Latina, ¿no? El autor es José Briceño Ruiz, un autor chileno. Y el tipo básicamente analiza dos periodos de integración o regionalismo en América Latina. El primero que es los 90 y el otro es principios del 2000. En los 90, él veía un regionalismo que estaba copado por el consenso de Washington, claramente, ¿no? Por eso, generalmente, pintaba todo el mapa azul, que es el consenso de Washington, salvo, obviamente, Nicaragua, que estaba ahí, Cuba y nada más. Más allá de esos dos países relevantes, todo el resto de la región del continente latino, digamos, estaba pintado de azul, que respondía al regionalismo abierto, ¿no? Entonces, se hablaba de un regionalismo abierto, ¿no? Integración económica, integración de fronteras comerciales, de aduanas, y al mismo tiempo eliminación de aranceles, como puede ser un acuerdo de libre comercio, ¿no? Pero en este caso integración entre los países y conjuntamente con Estados Unidos. Por eso se habla de un eje de regionalismo abierto con final en Washington. Y esa eliminación de aranceles no implica que elimines aranceles contra todos los productos, sino que en realidad, incluso en el proceso del Mercosur, se contemplaba que cada país tuviera 2, 3 o 5 sectores estratégicos, los cuales no se tocan, y el resto es como que establecía escalas de eliminación de aranceles según prioridades y según cuán estratégico eran tales sectores para el país. Y de ahí empiezan las negociaciones, ¿no? De hecho, Brasil, yo en esa nota cuento que Brasil es un país que, con toda la crítica que muchos puedan tener con Brasil, es un país que, primero, volvió a la democracia con una constitución nueva que generaba una inserción geopolítica, una conciencia geopolítica del país en la región. Con lo cual, ya eso es una ventaja. En los 90, o a finales del 80, principios del 90, entendió que podía utilizar el proceso del Mercosur a su favor. Y lo hizo. A tal punto en que mientras nosotros, jodiendo con el 1 a 1, con establecer quita de aranceles y al mismo tiempo no bajando los impuestos necesarios para que gente que tenía pymes industriales no quebrara innecesariamente, bueno, habiendo tenido nosotros ese tipo de situaciones en los 90, nosotros le terminamos regalando todo ese mercado o ese espacio vacío de mercado que nosotros dejamos desde el sector textil, desde el calzado, desde la automotriz y un montón de capitales que se fueron migrando año a año de Argentina a Brasil. Es decir, la industria nacional se perdió por negligencia nuestra, porque no supimos abrirnos al mundo de manera correcta, que es establecer una escala estratégica de quita de aranceles con plazos razonables y que pudiera darle tiempo al sector nacional a que se acomode y pudiera ser competitivo. En cambio, preferimos darle a los empresarios grandes las ventajas y los descuentos o las exenciones impositivas. Entonces, así no fue, ¿no? O sea, seguimos favoreciendo a los empresarios o los empresarios, ¿no? Como se le dice. Entonces, Argentina pelotudió y Brasil hizo lo que tenía que hacer. Luego, para la década del 2000, nos encontramos con ya 3 variables de eje regionalista. Voy a tratar de ver si... Ah, ahí lo acerqué, ¿no? Esperen que voy a sacar el graph, así se puede ver también las otras referencias. Ahí está. No, ahí está. Bien, ahí se ve. Tenemos la parte azul, es la que seguía conservando el regionalismo abierto, que fíjense que coincide con todo el cinturón del Pacífico. Por otro lado, tenemos el eje bolivariano, pero en este no era, el anterior, ahí está. Luego tenemos en rojo al eje bolivariano, que es el que de Cuba logró Venezuela, Ecuador con Venezuela con Chávez en su momento, hasta el día de hoy con Maduro, Ecuador con Correa, Bolivia con Evo Morales y Nicaragua que seguía con los Ortega, básicamente. Entonces, ese es el eje bolivariano, ese es el eje que establecía un contrapunto total con el regionalismo abierto pro-Washington, ¿no? Y después, en verde, porque cualquiera podría decir, no, bueno, pero en Argentina teníamos a Néstor y Cristina,
En Paraguay estaba Lugo y en Brasil estaba Lula. ¿Cómo no lo vas a poner dentro del color rojo? No. Precisamente acá el autor, y tiene razón, mostró cómo Brasil, aprovechando este segundo momento del regionalismo latinoamericano, tomó protagonismo en este mismo eje para establecer como una especie de tercera posición o eje, como él lo llama, revisionista, que quiere decir que no va a ser una oposición sin ton ni son, ¿no? Una oposición rebelde, adolescente, como era el eje bolivariano, a el regionalismo abierto, sino que en realidad va a trazar una oposición estratégica. Es decir, acá estoy hablando de oposición estratégica, me refiero a lo que hace Brasil, no a lo que hace Argentina con los Kirchner, o en todo caso te lo concedo con Lugo en Paraguay, porque Paraguay sí hizo lo que tenía que hacer a nivel impositivo y una serie de cosas para posicionarse como una economía de alto crecimiento. Pero bueno, el que llevó a cabo como protagonista este proceso fue Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil, mientras negociaba con Chávez el petróleo casi regalado, podía financiar su proyecto de seguir industrializándose, de seguir generando inversiones a nivel industrial, que generó un montón de crecimiento para Brasil, y al mismo tiempo, ¿cuál era su rival geoeconómico de la región para Brasil? A ver si se dan cuenta, a ver los que están en el chat ahí, Sunder o Peronic, si se dan cuenta, o Onyx, Fede, ¿quién se da cuenta? Overo, Blancaleones, si todavía está por ahí. ¿Quién es el rival de Brasil geoeconómicamente para este momento? Porque estamos hablando de que Brasil... No, Argentina no. No, en todo caso Argentina era un socio en desventaja, pero conveniente. Si estamos hablando que Brasil se valía del petróleo venezolano, ¿contra quién estaba compitiendo? ¿Cuál es el otro país gran productor de petróleo en toda la región? Si no estamos... No, la de ahí, la región Latinoamérica. Si estamos hablando de que no es Venezuela, porque precisamente Venezuela le proveía el petróleo que necesita. Exactamente, Sunder, México. Estamos hablando de México. Sí. El gran competidor de Brasil, no solamente como paradigma regional, sino también como intereses comerciales, para que Brasil pudiera sacar la cabeza como potencia emergente, era México. ¿Por qué? Porque México era el gran proveedor de petróleo. Entonces, lo que trataba, y también en industria, exactamente, industria. Bueno, claro, sí, Paraguay estaba también con los gobiernos de Tabaré Vázquez y Pepe Mujica. Sí, exactamente, México era el rival geoeconómico de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo quedó el eje regionalista para el año 2000, para finales de 2021? Que este mapa lo hice yo. Porque ¿qué pasa? Estos dos también los hice yo, pero lo que pasa es que en realidad no es que los hice yo. Simplemente los había hecho con una aplicación que ahora no la encontré, si no lo hubiera usado de vuelta. Pero había hecho los mapas replicando el modelo de los dos mapas que hizo Diseño Ruiz. Y este tercero sí es de mi autoría, en el sentido de que yo pinté esas franjas para mostrar cómo era el eje regionalista para 2021, ¿no? Teníamos a Alberto Fernández en Argentina, alineado con lo que luego se llamaría el Grupo de Puebla, ¿no? Lo que es la reversión del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. Y yo podría decirse que estábamos en un momento de transición ideológica, porque fíjate que no es lo mismo el viejo pensamiento bolivariano de principios del 2000 que el Grupo de Puebla, ya con López Obrador en México y con, no sé, Boric en Chile, porque yo hice el mapa, lo hice para lo que era finales de 2021, pero Boric ya había ganado. Y yo lo puse en azul. México ya estaba López Obrador de 2018. ¿Por qué? A ver si alguien, a ver, apuestas. ¿Por qué lo seguí pintando en azul a Chile y a México? A pesar de que había dos candidatos, dos gobiernos de izquierda. Exactamente, Sundar. Y de la misma manera, México está muchísimo más atado todavía a Estados Unidos que Chile, porque es país fronterizo. Y aparte,
O sea, de los 6 negocios más importantes, perdón, de los 6, porque me traicioné el inconsciente, de los 6 negocios más importantes de México, 5 son con Estados Unidos. O sea, de los 6 negocios que México tiene para ofrecer internacionalmente, 5 son con su principal socio, que es Estados Unidos. Entonces, una economía que, más allá de lo que pueda hacer cualquier gobierno de turno, ideológicamente, que puede vociferar en contra del imperialismo, lo que sea, lo que vos quieras, está atado a Estados Unidos, estructural y económicamente. Claro, el NAFTA, que de hecho Trump lo quería dinamitar. Primera vez que un presidente de Estados Unidos quiere dinamitar un tratado así. Y ahora yo hice otro mapa para esta época. Y digamos que hice otras referencias. El regionalismo abierto lo seguí pintando en azul. Porque vamos a tratar de evaluar un poco cómo sigue la región para el día de hoy, ¿no? El regionalismo abierto sigue estando en azul. ¿Por qué? Si Chile sigue Boric, si en Perú está Dina Boluarte, en su momento Castillo, ¿no? Antes de que tuviera que dimitir, y si en Colombia está Petro, y en México está Sheinbaum, que es continuadora de López Obrador. De vuelta, ¿por qué no los pinto de rojo como Venezuela, como Brasil, como Bolivia? ¿Por qué Venezuela, Bolivia, Brasil y Nicaragua los sigo pintando de rojo? Cuba, no, ni hablar, pero ¿por qué a esos sí los sigo pintando de rojo, de Uruguay? ¿Y por qué a los del Pacífico los sigo pintando de azul? ¿No es acaso lo mismo Colombia, eh, Perú, que... Sí, exactamente, seguimos en la misma cuestión. Así es, Sunder, seguimos en la misma cuestión, el fuerte comercio con Estados Unidos, más allá de los discursos. Entonces esto está bueno cuando vemos ejes regionalistas, lo tenemos que ver no solamente en función de la declamación ideológica, sino también de cómo se para el país en hechos concretos. Esperen que no estoy apareciendo. Ahí está. Es importante ver cómo se para ese país, cómo sigue con sus relaciones comerciales y sobre todo cuál es su función como eje de integración regional o de fenómeno político de influencia regional. Porque del discurso se puede hablar cualquier cansada, se puede decir cualquier cosa, pero lo importante al final es lo que terminan haciendo realmente los países. Después, en rojo, puse contrasistema o podemos decir bolivariano, como decíamos antes, que sigue siendo Venezuela de Maduro, Nicaragua sigue con las Ortega, no cambió nada. Bolivia está Arce, que igual ahora tiene linterna con Evo Morales, pero no importa, sigue estando el MAS. En Uruguay, Yamandu Orsi, que es comunista directamente. No, no regalé misiones, los países están divididos perfectamente. Los países están todos divididos. ¿Cómo se llama? Sí, pues sí, la patita de misiones como que quedó como contenida dentro de Brasil. Es raro eso. Pero en realidad vos pinchás cada país. eh, Vos pinchás cada país y te lo pinta todo, no te lo pinta por partes los países. Pintás un país, te pinta todo el país, por lo menos. Claro, ahí está el tema, están juntos Paraguay y Argentina. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo llamé al eje? Claro, dentro de Paraguay, monstruo. ¿Cómo le puse al eje? Paraguay es un colchón de seguridad. Fíjate que a Paraguay lo seguí poniendo dentro del revisionismo. Y Argentina también. Y voy a decir, pero ¿cómo revisionismo? Si está Milei en Argentina. Que Milei está a favor de Estados Unidos. Sí, pero me refiero a la cuestión geopolítica que Milei quiere proyectar con Estados Unidos. Que no es la misma cuestión geopolítica que quiere proyectar Chile con Boric, Colombia con Petro, Dina Boluarte o Claudia Sheinbaum. Porque son economías recontra metidas con el sistema de Washington, el viejo sistema de Washington de las embajadas y los acuerdos multilaterales. Acá estamos hablando de que Argentina estaría por firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos
que es otro tipo de relaciones internacionales. Si hablamos en términos de relaciones internacionales, el multilateralismo es una cosa y el bilateralismo es otra. El mundo globalista pertenece al multilateralismo y el mundo postglobalista pertenece es una vuelta al bilateralismo, es decir, los países negociando uno a uno, que es más propio del realismo político, ¿no? No confiar tanto en las instituciones internacionales y confiar más en lo que cada país puede hacer por su propia cuenta. Y luego en gris están los que no tienen una definición clara, como Ecuador, hoy en día. Así que esa sería más o menos la situación actual de los ejes regionalistas. Es muy interesante para entender en qué situación estamos y que estamos en un momento regionalista, por lo menos en que Argentina yo creo que jugó bien, como dice Julio Burman, porque precisamente si Eurasia está siendo disputada por Rusia y por Turquía, Europa ya aceptó subordinarse al mundo de la OTAN y los acuerdos con Turquía y Azerbaiyán. Y por otro lado, China se quiere quedar con todo el este asiático a nivel comercial y está en su iniciativa de la Ruta de la Seda del siglo XXI o la Franja y la Ruta, como se le dice. Entonces, no nos queda mejor cosa que en este momento establecer una alianza de América para los americanos, inclusive por el bien y por, de alguna manera, tener alguna especie de resorte para los reclamos soberanos sobre Atlántico Sur, Malvinas e islas del Atlántico Sur. Lo cual no es menor, porque uno puede decir, no, pero se tiene que hacer más allá de Estados Unidos. Bueno, no es una posibilidad real ahora. No es una posibilidad real ahora hacer un acuerdo, digamos avanzar en posiciones sin Estados Unidos, porque precisamente en este embrollo estamos por Estados Unidos y se sale del laberinto del mismo lugar. Así que esa es un poco la razón. Gracias por estar ahí, Ramón García. Gracias, bienvenido. ¿Qué pasa si se viene la tercera? Que la tercera guerra mundial no se va a dar por ya lo venimos analizando varias veces. Las guerras del siglo XXI en adelante los viene marcando esta lógica del partisano, ¿no? Como decía Carl Schmitt, la lógica de la teoría del partisano, o sea, la guerra irregular. Fíjate que ni Rusia declaró la guerra a Ucrania, a pesar de que tenía todas las de ganar a largo plazo. Las guerras ya no se declaran. Israel ataca a Irán, nadie declara ninguna guerra. Ni siquiera el invadido declara la guerra. O sea, estamos en la época del paradigma irregular por antonomasia. Entonces, ninguna guerra va a ser como antes. O sea, se van a dar por partes, por pequeños focos de desgaste. Entonces no vamos a estar entre la espada y la pared para pararnos ahí, como en otras épocas. Así que un poco, también se ha desgastado un poco la discusión con respecto a, bueno, pero la neutralidad o la no neutralidad. Bueno, fíjate que Milei dijo yo apoyo a Ucrania hasta que tuvo que votar en la resolución de Naciones Unidas y de repente, neutral. Se abstuvo. La guerra es híbrida, exactamente. Así es. Bueno, hasta acá hemos llegado hoy, así que les agradezco mucho por haber estado presentes ahí, firmes al pie del cañón. Gracias por bancarme. Realmente se los agradezco de todo corazón. Gracias a todos los que estuvieron desde el principio a empezar. Así que muchas gracias y muy buena noche a todos. Nos vemos el martes que viene a las 20 horas, hora de Argentina, recuerden. Todos los martes de ahora es el horario fijo, así que nos vemos a esa hora.